indudablemente el principio de autoridad que debe regir nuestras vidas. El ser humano, desde su diseño creacional, fue hecho para estar siempre y en toda circunstancia, bajo autoridad. Hay una autoridad suprema sobre cada uno de nosotros y este es nuestro Dios. Si hay autoridad porque Dios es nuestra autoridad. Lo reconozcamos o no, esto no cambia este hecho. Fuimos hechos para vivir bajo la autoridad de Dios. De Génesis podemos subrayar por lo menos 3 razones por las que es reconocible la autoridad de Dios sobre el ser humano. Primero, Dios creó al ser humano. Génesis 2, 4-6 dice: Cuando Dios el Señor hizo la tierra y los cielos, aún no había ningún arbusto del campo sobre la tierra, ni había brotado la hierba, porque Dios el Señor todavía no había hecho llover sobre la tierra ni existía el hombre para que la cultivara. No obstante, salía de la tierra un manantial que regaba toda la superficie del suelo. Y Dios el Señor formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz hálito de vida, y el hombre se convirtió en un ser viviente. Estos versículos nos hablan de nuestro origen y nos dicen que antes de estos eventos, el ser humano no existía. Y Dios, en un acto creativo y de su propia iniciativa y voluntad, formó al ser humano del polvo de la tierra y su hálito de vida, y entonces se convirtió en algo muy diferente y nunca visto. Un ser diferente a todo el resto de los seres vivos que había creado. Es interesante notar en el relato bíblico que, con los otros seres, Dios habló o dijo y los seres existieron, pero con el ser humano se involucró de una manera más personal, tomó polvo, le dio forma y sopló. Digamos, se arremangó las mangas y metió las manos en el lodo en la creación del ser humano. El simple hecho de que Él es el creador y nosotros somos su creación, pone en perspectiva las cosas. Marca una distinción creador-criatura. Y en esta distinción está la base de la autoridad de Dios sobre todo ser humano. Él es el creador y dependemos de Él. Nosotros no nos formamos a nosotros mismos, sino nuestro creador nos hizo. Desde nuestro origen fuimos hechos para depender de Él, estar sujetos a Él y ser suyos. El salmista recoge este pensamiento tan importante cuando dice en el Salmo 100. 3. Reconozcan que el Señor es Dios, Él nos hizo, y somos suyos. Somos su pueblo, ovejas de su prado. El hecho de haber sido creados demanda que reconozcamos a Dios como nuestro Señor, como nuestro Dios, como nuestra autoridad, como el que está por encima de nosotros. El ser humano está bajo autoridad porque fue creado por Dios. Pero hay una segunda razón por la que sí hay autoridad para el ser humano como criatura, y esta es que Dios dio propósito al ser humano. Génesis 2, 15 dice: Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Habiendo creado al ser humano a su imagen y semejanza, nuestro Dios estableció el propósito y tarea de su existencia. Lo tomó de manera intencional y lo puso en el jardín que Dios había plantado al oriente de Edén. El ser humano tenía una función, propósito y tarea para realizar en el jardín, debía cultivarlo y cuidarlo. Este propósito no fue algo que el ser humano se inventó, sino fue algo para lo que fue puesto de manera intencional por su Creador, por su autoridad. Como seres humanos no nosotros definimos nuestro papel en la creación, sino fue Dios, quien tiene toda la autoridad, el que nos ha puesto en la tierra con un propósito del cual debemos rendir cuentas. El ser humano no es un freelancer. Es un jardinero puesto en el jardín por el dueño mismo para que lo cultive y lo cuide. Hay autoridad sobre nosotros porque hemos sido puestos en la tierra para cumplir los propósitos del dueño y Señor. Somos jardineros de su creación, somos mayordomos del dueño. No nosotros nos inventamos nuestro papel sino nos sometemos al que nos creó y nos puso en el puesto para darle gloria al cuidar y cultivar su creación, representando y cuidando los intereses del dueño. Los seres humanos estamos bajo autoridad porque nuestro propósito ha sido establecido por aquel que nos creó. Sí hay autoridad, pero también sabemos que el ser humano está bajo autoridad por una tercera razón, no solo porque Dios nos creó o estableció nuestro propósito, sino también porque Dios estableció su ley para al ser humano. Dice Génesis 2, 16-17 y le dio este mandato. Puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas ciertamente morirás. El ser humano, aunque tenía gran latitud de acción en el jardín, era el cuidador y cultivador y podía hacer muchísimas cosas y decidir sobre ellas, no obstante, no era independiente del creador y dueño de todo lo que existe.
Dios estableció su ley que remarcaba